Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar un viernes más aquí a través de Radio Nacional 1380 en su programa Nueva Vida en Cristo. Así arranca este programa Nueva Vida en Cristo y hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos un tema que le va a gustar, así que hoy el tema se tratará de valorando el pacto. O sea, Dios es quien hace pacto con el hombre y nosotros debemos valorar ese pacto que Dios hace con nosotros. Así que quien les habla es Ambiori Santana. Dios te bendiga. En esta noche te habla Stephanie Ortega y damos inicio a una entrega más de Nueva Vida en Cristo. Vamos a estar en esta noche tomando la palabra en el libro de Génesis, capítulo 17, cuando Dios hace pacto con Abraham. Dice la palabra, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre tú y yo. Y empieza entonces ahí a establecer Dios las pautas de ese acuerdo con Abraham. Así que en esta hora damos gracias al Señor por su palabra y oramos al Padre diciendo: Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Sí. Te pedimos, Señor, derrama sobre nosotros espíritu, Señor, de sabiduría, trae revelación, Padre. Ayúdanos a comunicar la palabra, Señor, para que cumpla aquello para lo cual tú le enviaste. Gracias. Te pedimos, Señor, que a medida que vamos orando, Señor, seas tú dando respuesta a las oraciones, seas tú sanando, seas tú libertando, Señor, y que seas tú manifestándote, Señor, a tu pueblo a través de este tiempo que es para ti, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Dice aquí el verso 2 o el verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y les dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es el requisito que Dios le pone a Abraham. Aleluya. Y el verso 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti. Oiga lo que dice Dios. Primero Él, entre mí y ti. ¿Por qué? Porque ciertamente Estefan y yo hablábamos y decíamos que el hombre no puede hacer pacto con Dios, porque nosotros somos hombres imperfectos que incumplimos los pactos. Pero Dios hace pacto con el hombre y lo hace sempiterno, o sea, para siempre. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, Dios no rompe su pacto. Por eso es que usted ve que hay gente que se desespera, hay gente que Dios le ha dicho: te voy a bendecir, te voy a dar esto, y Dios lo prometió. Pero ellos entienden que porque no ha llegado eso, Dios se olvidó de ellos. Note que Abraham sale de una tierra idólatra llamada Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre que tenía costumbres muy diferentes a la que Dios enseña en la palabra. Ahora bien, cuando lo llama le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y sírveme, que yo te voy a hacer grande. O sea, te voy a dar muchedumbre de naciones, de hijos. Hermano,
Abraham obedece a la voz de Dios y por eso es que Dios le dice, sé perfecto solamente. O sea, ¿qué es ser? Porque no hay ningún ser humano perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios, estar pendiente de Dios, creer en lo que Él te dijo, hacer su voluntad. Abraham confió locamente en Dios y siguió los pasos que Dios le dijo. Por eso es que dice Dios, y haré un pacto entre mí, primero Dios, y tú. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Dios te dice que va a hacer, lo hace por encima de quien sea. Ahora, depende de ti. Porque siempre hemos dicho y recalcamos que el pueblo de Israel solamente iba a durar 3 días caminando del desierto que iba a atravesar, pero por su desobediencia duró 40 años. Ese pacto que Dios hizo contigo, Dios quiere hacer que tú lo recibas, que tú recibas lo que Él dijo que haría, pero depende de ti. Porque nosotros rompemos e invalidamos el pacto, pero Dios no. Dios siempre cumple lo que dice. Amén, amén, así es. Y para comprender mejor esta palabra que estamos compartiendo en el día de hoy, es bueno que entendamos lo que es, por definición, un pacto. Y un pacto no es más que un acuerdo formal entre dos o más partes, Así es. donde acuerdan hacer algo o no hacer algo. Por ejemplo, usted puede establecer un pacto con alguien que le prestó dinero o un acuerdo. Usted puede establecer un acuerdo con su empleador, ¿verdad? Sin embargo, hay algo. Cuando se da un pacto, hay responsabilidades de cada una de las partes. Así es. Amén. No sé si me van siguiendo. Cuando hay un pacto, se establecen responsabilidades y de parte y parte. Por eso explicábamos que el hombre no puede simplemente acercarse a Dios y pactar, porque el hombre no puede establecer obligaciones ni responsabilidades a Dios, porque Dios es soberano. Dios es Dios. Él es misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios que nos ama y que, lo vamos a ver en lo adelante, a lo largo de la palabra, Él ha establecido pactos para bendecirnos. Pero es importante que sepamos que cuando hay un pacto hay una responsabilidad y un compromiso de cada una de las partes. Es por esto que Abraham recibió instrucciones y por cuanto él recibió instrucciones y obedeció a Dios, entonces él fue heredero de esas promesas que recibió de Dios. Así que si usted tiene una palabra que ha recibido de Dios o una promesa que ha recibido de Dios, o usted por fe se considera es de los que llama la Biblia hijo de Abraham y heredero de las promesas de Abraham, y usted no ha visto esas promesas manifestadas en su vida, entonces es momento de autoevaluarse. Porque si Dios no ha cumplido, no es porque Él tarda, no es porque Él miente, sino porque hay una parte en ese pacto que le corresponde a usted hacer, que usted no la ha hecho. Así es. Amén. Ahora bien, Dios es un Dios de oportunidades. Él permite, por ejemplo, que tratemos temas como esto para que reflexionemos y nosotros podamos tomar el camino correcto. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió en su palabra, la promesa que entregó a tu vida, la palabra profética que dio a tu vida, Él la quiere cumplir, ¿verdad? Ahora bien, Él necesita que tú también hagas. Que por el camino puedes equivocarte, que hay momentos en que puedes sentirte sin sentido, que no sabes nada. Bueno, eso es así, pero Dios es suficientemente Dios para guiarte. Amén. Siempre y cuando en tu corazón tengas la certeza de que tú quieres hacer su voluntad. Amén. Porque con ningún hombre que Dios pactó en la Biblia le dijo, yo te voy a dar todo y tú haz lo que quieras. No. Sino que Dios, siendo soberano, Él establece pacto y Así da una es. responsabilidad al hombre Sí. y da una responsabilidad a Él. Exacto. ¿Lo hace con todos los hombres establecer pacto? No. Lo hace con hombres específicos y lo hace para su propósito. Y un propósito, tenga claro, impacta a muchos.
Usted puede tener un objetivo y sentirse bien con eso, pero un propósito de parte de Dios siempre impacta a muchos. Por eso es que Dios permite que planes que usted hizo no funcionen, para que usted entonces le busque y Él poner en práctica el plan que Él tiene, que siempre es mejor. Así es. Entonces, Dios hace promesa a lo largo de su palabra a todos los creyentes, a todos los que tienen fe. Ahora bien, algunos hombres específicos, tales como Noé, Abraham, Moisés, David, recibieron de parte de Dios un pacto, una promesa. Y de eso vamos a estar hablando, para que avivemos el fuego que hay en nosotros, avivemos nuestra fe y podamos nosotros disfrutar del cumplimiento de ese pacto de Dios. Amén. Así es, como tú decías, Stephanie. Es muy diferente el pacto de Dios con el hombre que el pacto que podemos hacer uno con otro humanamente. Por ejemplo, en el tiempo bíblico se pactaba. ¿De qué forma? Pues si era un rey que quería hacer un pacto con el pueblo o con otro, ellos daban su anillo real y sellaban ese pacto con ese anillo. Hay otro tipo de pacto con algún palomino o algo así, pero hay un dato curioso también en la Biblia, que se podía pactar, se podía usar un zapato para hacer pacto con el otro. Eso está en Ruth. En Ruth capítulo 4, versos 7 y 8, podemos ver que Boaz, cuando quería a Ruth como esposa, como su esposo murió, tenía que ser el pariente más cercano que tenía que casarse con ella, pero como ya el hombre era muy anciano, el que le tocaba, ellos se reunieron, hicieron un pacto y Boaz se quitó su zapato y le dijo, este es el sello. Hay una garantía. Sí, exacto. ¿Qué representa el zapato? No es que el zapato represente algo valioso, sino es la palabra que se dio. Y eso lo tomaba la persona con quien se pactaba para que el pueblo supiera que hubo una negociación formal. Ahora, ¿qué Dios exige para seguir lo que tú estabas diciendo? Cada quien que hace un pacto con otro se pone en condiciones. Y es lo que tú dices. ¿Qué fue la condición que Dios le puso a Abraham? Le dijo, sé solamente perfecto anda solamente delante de mí siendo perfecto. Y vuelvo y repito, nadie puede ser perfecto, pero en Dios somos perfeccionados. Amén. En Cristo somos perfeccionados. ¿Qué fue la condición? La única condición que Dios le dijo a Abraham, mira, yo no quiero que tú vayas al Santo Cerro a pie, yo no quiero que tú camines hincado, yo no quiero que tú te laceres el cuerpo. Lo único que yo quiero es que tú andes delante de mí y sea perfecto. Porque Dios tiene que ponerte condiciones. Stephanie dio del clavo, como decimos nosotros los dominicanos. Porque si Dios pacta y dice, bueno, vamos a hacer un pacto, haz lo que tú quieras, que ya yo te voy a cumplir. Por así si fuera bonito. Nosotros tenemos que hacer un sacrificio y dar lo mejor de nosotros, porque no es para cualquiera, es para Dios. Entonces, si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios te dijo que iba a hacer, nosotros tenemos que comportarnos a la altura, no de Dios, porque nadie va a ser igual que Dios, ¿verdad? Pero debemos de comportarnos a la altura de un varón perfecto o de una sierva de Dios perfecto. Porque eso es lo que Dios demanda. Lo único que Dios demanda de nosotros es ser obediente, ser atento, escuchar a la voz de Dios. Porque el pacto de Dios se cumple cuando nosotros atendemos el llamado, cuando nosotros somos dedicados. Así es, cuando nosotros en nuestro corazón decidimos ir en pos de eso que Dios nos promete en ese pacto. Entonces hemos aclarado básicamente 3 cosas. Primero, quien puede hacer pacto es Dios, no el hombre, porque usted no puede imponerle obligaciones a Dios, no puede obtener un beneficio negociado con Dios, porque Dios es soberano, es todopoderoso. Hay personas que han sido engañadas por iglesias o que han sido confundidas por el enemigo y han entregado sus bienes. Sí. De que si te doy esto, tú me vas a multiplicar aquello. Si y que te entrego la silla y tú me das el mueble. Exacto. No, usted no puede hacer negocio con Dios. Usted no puede hacer negocio con Dios y usted no puede establecer pacto con Dios en el sentido de que usted no puede establecerle a Dios una obligación. Ahora bien, usted puede hacer como hizo Jacob. Jacob le dijo a Dios,
le dijo, si me bendice de todo lo que reciba, te daré el 10%. Eso no es un pacto, eso es una promesa. Una promesa. Porque le está dando la opción a Dios de entregarle o no. Entonces, si tú me bendices, o sea, tú que eres soberano y haces como tú entiendas, si tú me bendices de lo que tú me des, yo te voy a cumplir el 10%. Como Ana que dijo, Señor, si me da un hijo, será tuyo. Será tuyo. Oye, va a trabajar para ti, para el ministerio, ¿verdad? Exacto, eso es un compromiso del hombre hacia Dios. Usted le puede decir, Padre, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo siempre. Y si en su corazón usted lo hace sinceramente, pues es una promesa, es un compromiso que usted hace hacia Dios. Así es. Amén. Pero solo Dios puede establecer pacto con usted, porque usted no puede imponer algo a Dios. Dios sí, en su suprema soberanía, ordena. Otra cosa que vimos es que el pacto, las promesas son para todos a lo largo de la Biblia, pero el pacto es diferente. Por ejemplo, en términos legales, humanamente, una promesa es yo voy a estar contigo. Un pacto es un documento donde se dice yo voy a estar contigo en tales circunstancias por tiempo indefinido, por ejemplo. Entonces, es diferente un pacto que establece obligaciones y que tiene un efecto legal y una promesa que hoy es una promesa y es cierta, pero mañana se le lleva el viento. Es como la diferencia entre compromiso y matrimonio. El compromiso es una promesa. Ahora bien, el matrimonio es un pacto. Así es. ¿Me explico? Entonces, hemos aclarado, solo Dios hace pacto. Usted no puede ir donde Dios a hacer un pacto, sino que puede comprometerse ante Dios a hacer una promesa a Dios en sus relaciones con otras personas, en negocios, en préstamos, en acuerdos, en testamentos, en matrimonios. Todo eso son pactos que se establecen y tienen una validez legal. Dios da pactos y promesas según Él quiera. Así es. Y yo no sé si ustedes se atreven a anhelar esto, pero a mí me encantaría vivir bajo pacto. Aleluya. Y aunque, por ejemplo, Dios habló personalmente con Abraham, porque era la forma en que Dios operaba en ese tiempo, y todavía Dios sigue hablando, pero en ese momento Él llama a Abraham y le dice, mira, tú esto, y yo haré esto. Claro. ¿Verdad? Ahora bien, usted sabía que usted y yo podemos, por la fe en Jesucristo, estar bajo ese pacto de Abraham, por la fe en Jesucristo. Y eso lo vemos en Hebreos 8:8. Hebreos 8:8, vamos a buscarlo. Porque Abraham, Lo leo. y cuando Dios hace el pacto con Abraham, le promete esa bendición y le establece, ¿verdad?, compromisos a Abraham. Pero conforme pasa el tiempo, Dios a través de Jesús nos da la oportunidad de nosotros estar bajo ese pacto y bajo esa bendición por la fe. Así es. No por la obediencia, sino por la fe. Ese es el valor de lo que hizo Jesús en la cruz. Ese es el valor de lo que hizo Jesús en la cruz. Porque dice el apóstol Pablo que la letra manda, o sea, la ley condena, mas el Espíritu vivifica. Y dice la palabra que no serán condenados los que en Él confían, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo usted puede andar conforme al Espíritu? Únicamente si usted recibió a Jesús en su corazón y le dio el primer lugar a su vida. Es todo. Entonces, todas esas promesas, toda esa bendición que Dios llama a Abraham y pacta con él y establece compromiso de parte y parte, usted y yo la tenemos por gracia mediante la fe en Jesús. Porque dice la palabra que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 8:8. Dice Hebreo 8:8, porque reprendiéndolo, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé de las manos para sacarlo de la tierra de Egipto. Que es el pacto de Moisés, exacto, ese que te saca del pecado. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Wow. Usted ve, Dios llama, ¿verdad? A través de Moisés hace pacto con el pueblo. Ellos no cumplen su parte, y como era un pacto, cada parte tenía un compromiso que sería algo condicionado. Al ellos no cumplir, pues Dios tampoco, ¿verdad? En ese caso. Sin embargo, Dios, en su interés, en su amor, en su misericordia, nos regala en Jesús un nuevo pacto. Exacto, aquí estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. O sea, Dios a Noé lo encontró íntegro. Noé agradó a Dios y le dio un pacto donde fue él, o sea, con él y su familia, Dios fundó una nueva tierra. Y le prometió, por ejemplo, a Noé, mira, jamás yo voy a destruir la tierra con agua. Y la señal del pacto fue un arco iris, que ahora está muy mal utilizado, ¿verdad? Pero ese fue el primer pacto con Noé. Eso fue tratando Dios de restaurar la relación que Adán y Eva dañaron cuando pecaron. Sí, exacto. Después que hace eso con Noé, pasa el tiempo, ¿verdad? Y viene y pacta con Abraham y promete toda esta bendición. Después vuelve y pacta con Moisés y liberta al pueblo. Cada pacto lo que busca es restablecer esa relación inicial de nosotros con nuestro Padre. Porque cada pacto es cada vez y cada vez más gracia. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, el hombre, busca su propia conveniencia. Tiene libre albedrío, Dios nos hizo así. Entonces Dios, sabiendo que buscamos lo que nos conviene, Él nos ofrece todo con tal de que hagamos su voluntad y Él glorificarse. Amén. Así es. Mira qué interesante. Lo que el Espíritu trae es maravilloso. Cuando Abraham, en el viejo pacto, Dios, hablándole a Abraham, dijo, yo estableceré mi pacto, dice, entre mí, primero él, entre mí y ti. Porque, repetimos, Dios es quien pacta con el hombre. Porque nosotros no somos capaces de cumplir, por algunas razones, humanamente hablando. Entonces Dios le dice a Abraham, yo haré pacto entre mí, primero él y ti. Entonces mira qué interesante, ya en un nuevo pacto, como leímos aquí en Hebreo 8:8, que es un verso hermosísimo, pero me llama mucho la atención que así como Dios dijo allá atrás a Génesis, entre mí y ti, entre yo primero y después tú. Entonces Jesús le dice a Juan que le diga al pueblo en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré primero y cenaré yo con él y él conmigo. O sea, si usted analiza este verso, lo mismo que Dios le está diciendo a Abraham, yo haré pacto entre mí y ti, Jesús le está diciendo, si alguno está dispuesto a abrir la puerta de su corazón, yo entro y cenaré con él y él conmigo. O sea, refiriéndose a que quiere posar. Porque cuando una persona llega a un lugar y va a cenar, es porque es de confianza o porque es de la casa. Entonces Dios lo que le está diciendo es, yo puedo, o Jesús le está diciendo es, este nuevo pacto, yo estoy buscando personas que estén dispuestas. Porque como decía Stephanie, Dios escogía en el viejo pacto, escogía a hombres, señalaba para hacer pacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo era rebelde, el pueblo era cabeza dura. Y por eso es que Hebreo, voy a volver a repetir el verso que es muy interesante, Hebreo 8:8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. Oiga, la casa de Israel, nosotros no somos israelitas, nosotros somos dominicanos, pero en lo espiritual pertenecemos al pueblo de Israel, porque ya es un Israel nuevo, espiritualmente hablando. Dice, he aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel, dice, y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Porque Dios pactó con el pueblo, pero el pueblo dijo no. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías? Jeremías, párate en el camino. Dile a ellos que se paren en el camino y que procuren andar por la senda antigua. ¿Y qué dijo el pueblo? No, Jeremías, no andaremos por él. Entonces, ¿qué dijo Dios? No como el pacto que yo hice con los padres de ellos, sino que habrá
un nuevo pacto, dice él. Dice Pablo hablando, el doctor Lucas, que fue el que escribió en el libro de los Hechos. Le está diciendo, estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Usted está escuchando lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. ¿Qué palabra? Hermano, suena fuerte, suena hasta triste, pero dice él que él se tuvo que desentenderse de ellos. ¿Por qué? Porque ahí está, Stephanie puso una referencia ahorita y decía, cuando dos personas deciden casarse, que en el nombre de Jesús pronto ya nuestra boda, cuando dos personas deciden casarse, los dos están de acuerdo. Están de acuerdo porque es un pacto que se está haciendo. Ahora, pueda que Dios libre, en tu caso, en cualquier caso, haya fallado una de las partes. Uno rompió el pacto que se hizo. Porque cuando uno está en casamiento, dice que hay que cuidarse, amarse en la buena y en la mala, en la enfermedad, sano, como quiera. O sea, hay un pacto que se establece y se da una sortija, como se hacía en los tiempos antiguos, para sellar ese pacto que se hizo. Entonces, ¿quién rompió el pacto cuando Dios estableció ese pacto con el pueblo de Israel? ¿Lo rompió Dios? No, porque Dios no rompe su palabra. Dios es soberano. Dios es fiel. Dios es fiel. Y aún nosotros siendo infiel, Dios permanece siendo fiel. Rompió el pueblo el pacto que hizo Dios con ellos al no obedecer la voz de Dios. Entonces aquí dice, yo haré un nuevo pacto. Porque ahora todo el que esté bajo la gracia puede atender al pacto que Dios quiere hacer con ustedes o con nosotros. Así es, así es. Y sucede, por ejemplo, cuando cada vez que Dios ha pactado con el hombre, han habido fallas, pero Dios ha sido misericordioso y ha dado oportunidad. Siempre se ha mantenido fiel. Dios ha escogido, ha seleccionado para un propósito específico, por un tiempo específico, ha tenido gracia, ha tenido favor, ha hecho lo sobrenatural y ha respaldado la palabra que dio. Porque cuando Dios llama a Moisés y pacta con Moisés, lo respalda. Y Moisés hace eso para lo cual Dios lo llamó. Moisés cierra su ciclo, ¿verdad? Y la humanidad continúa. Pero una y otra vez Dios nos busca. Porque Él nos hizo para estar con Él, para representarlo a Él en la tierra. Sin embargo, el hombre al pecar lo que hace es que se aparta de Dios. Y desde el primer pecado que está en el Génesis, cuando Dios dice, no coman del árbol del bien y del mal. Sin embargo, Eva y Adán comen de ese árbol. Exacto. Hasta después, los pactos que siguieron, el pacto con Abraham, con Moisés, con David, cada uno de esos pactos ha sido roto por el pecado. No solamente no necesariamente en la persona que Dios llamó, sino en el pueblo, que era que iba a recibir, ¿verdad?, toda la bondad de Dios. Entonces, y ese pecado trae consigo, ¿verdad?, una desobediencia. Un hombre que tiene una propia opinión, que hace lo que él quiere, no lo que Dios dice que haga. Y eso ahora en el nuevo pacto sucede mucho, porque el hombre continúa buscando hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. De hecho, ministros del Señor buscan hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Así es. Por estas razones que vemos que muchas veces y muy penosamente en el pueblo de Cristo tenemos gracia y creemos en la gracia y en el perdón de Dios mientras estamos afuera. Cuando nosotros entramos, entonces ya nosotros queremos ser quien detiene al que quiere entrar. Porque la gracia es buena y se aplica a mí, y a mí Dios me llamó, pero al otro no. Porque pensamos que la misericordia de Dios se acaba en nosotros. Y que la gracia de Dios depende de lo que sabemos, de la ley que sabemos, de lo mucho que obedecemos, de lo mucho que trabajamos para el Señor. Y se nos olvida que cuando estábamos envueltos en delitos y pecados, Dios nos recibió. Y que el sacrificio de Jesús no fue solo para recibirnos a nosotros, sino para recibir a todo el que se arrepienta y cree. Así es. Amén. Y por eso Pablo habla a la iglesia de Corinto y le dice, bajo el título, ministros del nuevo pacto. Y él le habla a la iglesia en el capítulo 3 de 2 de Corinto y le dice,
Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Amén. Sí. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, o sea, aquí está hablando de la ley de Moisés, Así es. fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en los ojos de Moisés, en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, porque la palabra enseña que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, había un resplandor y una gloria tan grande que cuando él bajaba de ahí tenía que cubrirse Su rostro, sí. y no podían ver de una luz, ¿verdad? De una gloria, un resplandor en su rostro. Dice aquí, si a causa, o sea, no, se tenía que esconder Moisés a causa de la luz de su rostro, la cual habría de perecer, porque era, ¿verdad?, a través de Moisés, que era un hombre que habría de perecer. ¿Cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, o sea, el ministerio de la ley, el ministerio que te establecía cumplir con un conjunto de cosas que humanamente no eran posibles, si ese ministerio de la ley fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Así es. Y el ministerio de la justificación es el ministerio que se establece a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Donde Dios dice, bueno, ninguno son santos, ninguno son buenos, todos son pecadores, pero yo doy a mi Hijo puro, santo, perfecto, sin mancha, yo lo entrego para que por el sacrificio de Él otros lleguen a mí. Y esa sangre derramada por Jesús en la cruz cubre nuestro pecado. Y ya, aunque somos imperfectos y la ley muchas veces ni la sabemos, mucho menos podemos cumplirla totalmente, porque todos en algún momento vamos a fallar en algo, ¿verdad? Si usted no se ha enterado de que usted puede fallar en algo, entérese esta noche. De verdad que sí. O sea, todos podemos fallar en algo, todos estamos en el mundo, y en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, ¿verdad? Sí, nosotros sabiendo que podemos fallar, Dios también lo sabe, porque Él nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Claro, pero sí. Él entregó a su Hijo para que cada vez que nosotros tenemos una falta, y no estoy diciendo que pequemos, sino que cada vez que tenemos una falta, la sangre de Cristo es más que suficiente para cubrir esa falta. Más que suficiente para que nosotros vayamos a la cruz y seamos perdonados y reconciliados con Cristo. Reconciliados con Cristo. Y ese es el ministerio de la justificación. Porque dice el verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, que es el hombre, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así es. Amén. Entonces, tenemos que valorar el pacto. Ese nuevo pacto que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Así es. ¿Y cuál es la condición que nos establece ese pacto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. será salvo. Más. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor, ese será salvo. Así es. Cree en Jesús y serán salvos tú y tu casa. Dense cuenta que no te dice, apréndete toda la Biblia, cúmplela al pie de la letra y serás salvo. No te dice, apréndete toda la Biblia, predica toda la Biblia, acusa a todos sus hermanos, niégale la entrada a la gracia a los demás y tú vas a ser salvo. No. El que cree con su boca y confiesa en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ese será salvo. El que cree y será bautizado, ese será salvo. Así es. Mira, pero también dice que da pena más el que no creyere. O sea, hay personas que
que nos la ponen tan fácil que solo tenemos que creer y estamos ciegos. Estamos ciegos. Hay una historia bien interesante que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 en adelante, donde Jesús manda a predicarle a un señor llamado Cornelio, un hombre, un alto directivo de la institución romana en ese tiempo. Pero este hombre era un hombre, dice la Biblia, piadoso, un hombre que quería seguir a Cristo, pero que no tenía la forma de cómo llegar, porque no sabía. Entonces el Espíritu Santo manda a Pedro a hablarle. Y en las últimas palabras de Pedro, este discurso hacia Cornelio, pues Pedro le dice específicamente en el verso 28 y 29 del libro de los Hechos, Hechos 10, 28 y 29, le dice específicamente a Cornelio, le dice lo que tú decías, porque cada vez que tú hablas, el Espíritu siempre me lleva la palabra. ¿Para qué? Porque el Espíritu testifica del mismo Espíritu. Y dice la Biblia que Pedro le dijo a Cornelio, el que violaba la ley de Moisés, o la viola, porque todavía en ese tiempo se estaba viviendo la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrepresiblemente. Pedro le pone esto como ejemplo, pero sigue diciendo el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual, dice, fue santificada e hiciere afrente al Espíritu de gracia. Pedro le está diciendo, Cornelio, ¿tú crees que aquellas personas que violan la ley de Moisés son castigadas y mueren de una vez? Cornelio le dice, sí. Pedro dice, ¿cuánto más tú crees que si ellos violan la ley de Moisés y son apedreados por una ley que es establecida, pero cuánto más castigo tú crees que merecerá aquellos que pisotean la sangre del nuevo pacto? Amén. Hermano, y es tan difícil obedecer a Dios para estos tiempos. Es tan difícil seguir a Dios. Es tan difícil encontrar personas que amen a Dios. Hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles y nosotros debemos de acercarnos más a Cristo. ¿Por qué? Porque ese pacto después de Cristo pues nos acerca más al trono de la gracia. Y es, hermano, penoso que para este tiempo personas se han levantado, como tú decías ahorita, ministros que ya no quieren lavar el baño de la iglesia porque no, ellos tienen una posición muy alta, no quieren acotejar la silla, o están induciendo a la gente, usted puede pactar con Dios y hacer esto y hacer aquello. Hermano, el pacto de Dios es más allá de lo que nosotros podemos entender. Solamente siendo fiel y obediente a Dios, nosotros podemos cumplir ese pacto que Él hizo con nosotros. Dios no busca que usted, como decía Stephanie, no es que usted se sepa la Biblia entera, no es que usted se vista desde la coronilla hasta los pies, no es que la corbata le esté ahorcando, no es que usted salte para arriba y rapa. No, lo que Dios quiere simplemente es obediencia. Lo que Dios quiere es que usted sea... Note, obediencia no a las 2000 palabras que están en la Biblia, porque usted humanamente no va a poder. Exacto. Entienda eso. Exacto. Por eso obediencia a la guianza de ese espíritu que está en nosotros. Exacto. Porque cuando Jesús se iba, después de haber estado 3 años con sus discípulos, que si usted se da cuenta, Jesús estuvo 3 años con sus discípulos y Jesús conocía la ley, respetaba la ley, exacto, cumplía la ley, pero él no predicaba ley. Pero no predicaba. Él predicaba reino, él predicaba salvación, él predicaba vida eterna. Exacto, por eso los fariseos no querían saber de él. Y el mismo Pablo dice que nosotros no vivimos bajo la ley. ¿Por qué? Porque el que es cristiano se supone que no va a violar las leyes. Porque si nosotros decimos que somos cristianos, ¿cómo podemos violar una ley que esté establecida ya? Por ejemplo, es difícil usted ver un cristiano yendo preso porque robó. Es difícil usted ver un cristiano yendo preso porque mató. Sucede, pero es difícil. Y lo que aquí Pedro está diciendo, si ustedes han aprendido a cumplir las leyes tan estrictamente, ¿qué más? O sea, ¿por qué no más cumplir el pacto, el nuevo pacto, que es dado por la sangre de Cristo? Hermano, entonces esa obediencia que decíamos, no a la letra,
a esa guianza que establece el Espíritu, porque Exacto. cuando Jesús termina su ministerio aquí en la tierra, Él les dice, yo me voy, pero les enviaré el Consolador. Y la palabra enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Y la palabra enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad. Entonces, cuando usted honra ese Espíritu que usted recibió cuando recibió a Jesús, ese Espíritu que mora en usted, y usted es guiado por ese Espíritu, para usted no hay condenación. Porque es que cuando usted lo está acusando, usted no lo sabe humanamente, pero el Espíritu lo sabe. Cuando usted está en peligro, usted humanamente no lo sabe, pero el Espíritu lo sabe. Su Espíritu lo sabe. Y si usted tiene una vida de comunión y de oración, todas las maquinaciones tienen que ser deshechas en el nombre de Jesús. Por eso es que dice la palabra, no hay condenación para aquellos que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu que recibimos por haber creído en Jesús. Así que si en este tiempo, amado hermano, usted está entendiendo, pensando, diciendo que usted es salvo, que usted es santo, que usted es merecedor por sus propios méritos, por lo que usted conoce, por lo que usted ha hecho, por el tiempo que tiene en el Evangelio, déjeme decirle que usted no es más salvo ni más santo de uno que llegó hoy, porque por todos Jesús murió. Amén. Y la gracia que Dios derramó sobre ustedes, también la derrama sobre cada persona que decide creer y entregar su corazón a Jesús. Porque somos buenos encontrando la palabra y sabiéndonos bendecidos por la bendición, ¿verdad? Por el pacto de Jesús. Lo que pensamos que ese pacto vino a buscarnos nada más nosotros, que no es, nadie más entra. Sí. Pero eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. Mire lo que dice Pablo. Dice, porque si estamos locos es para Dios. Esto Pablo lo dice defendiendo su ministerio de los fariseos. Si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? Por el pecado. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y después dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios nos reconcilia con Él a través de Cristo por su gracia, por su amor. Solo con creer, no por nuestras obras, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestro mérito, ni por nuestra permanencia en el Evangelio, no. Por su gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz, por ese nuevo pacto que nosotros tenemos que valorar. Amén. Dios nos reconcilia con Él, pero no es para que entonces nosotros nos convirtamos en condenadores y acusadores de los demás. Es para que nosotros tengamos el ministerio de la reconciliación, o sea, el servicio de reconciliar a otros con Cristo. Como hizo Pedro con Cornelio. Cornelio quería saber quién era Cristo, pero fue Pedro y le dijo, mira Cornelio, esto es así, así, así. Entonces, ese es el punto. No nosotros traer a las personas para que conozcan de ese pacto, ese nuevo pacto. Mira lo que dice Jeremías cuando dio pacto con el pueblo. En Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahí está profetizando sobre el nuevo pacto también. Sobre el nuevo pacto que Cristo, lo voy a leer donde lo dice también aquí, dice Jehová, daré mi ley en su mente y lo escribiré en sus corazones, o en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí
por pueblo. Ahora, ¿dónde se cumplió eso? Se cumplió con Cristo. ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? Lo dice Hebreo, capítulo 10, verso 16, cuando dice, este es el pacto que haré con ellos, refiriéndose a lo que Jeremías ya había dicho. Amén. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, y la escribiré y la añadiré, dice ellos. Dice, y nunca más me acordaré de su pecado y de sus transgresiones. ¿Por qué? Porque como estamos bajo la gracia, no es que usted tenga libertad para pecar. No es que usted tenga libertad para deshacer o para invalidar ese pacto tan serio que Dios hizo con nosotros. Lo que está diciendo es que más tarda usted para orar y pedir perdón que lo que Dios dura para perdonar. Ahora, no es asumir la gracia con ligereza. Exacto. Es entender la gracia. Sí, porque cuando usted entiende la gracia, usted sabe que nada de lo que usted es, hace, dice, de lo que usted alcanza, es por usted. Exacto. Todo es por la gracia sí, del porque Señor, hay personas, por su favor y su misericordia. misericordia. Por su favor y su misericordia. Hay personas que confunden libertad en Cristo con libertinaje. Ah, no, yo soy cristiano, yo puedo hacer esto. No, cada cosa, dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, daña toda la masa. Entonces, aquí el escritor de Hebreo está diciendo que eso ya se cumplió. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino a la tierra. Entonces, ya no es por ley, es por la gracia de ese pacto, sin invalidar la ley, porque Cristo nunca dejó de cumplirla. Lo que pasa, vuelvo y repito, es que nosotros como cristianos obedecemos toda ley impuesta por el pueblo. O sea, las leyes que están establecidas en Dominicana, nosotros no las violamos porque somos cristianos. Al menos que no venga una ley que quiera prohibir que adoremos a Dios, que se predique la palabra, ahí nos rebelamos, porque entonces se está estableciendo una ley en contra del principio bíblico, del principio de Dios. Así es, y vemos también, por ejemplo, que los pactos anteriores, el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, fue un pacto de Dios hacia un hombre. Sin embargo, el nuevo pacto, que es mediante Cristo Jesús, es para todos, porque Jesús murió por todos. Jesús murió por todos. Y hay algo, cuando nuestra mente está llena, saturada de letra, entonces nosotros llegamos a entender que Dios ha pactado con nosotros, pero con nadie más. Y nosotros entonces queremos ser el Noé, el Abraham, el Moisés, el David de este tiempo, pero no solamente ser nosotros esos hombres, sino que nadie más puede ser. Que nadie más puede ser. Entonces, nadie más puede ser. Exacto. Entonces, lo que el otro hace para el Señor no tiene validez, porque es que realmente el pacto del Señor es solo contigo, pero no. El nuevo pacto es donde Jesús muere por todos, porque Jesús es suficiente. Y que lo que nosotros podamos hacer es por el reino. Eso da pena, que si yo no predico en la iglesia, no es bueno porque no fui yo que prediqué. Si yo no canto, no es bueno porque no fui yo que canté. O decimos, Dios lo usa, pero... En vez de alegrarnos, porque hermano, si Dios usa una persona es porque eso da fe de que Dios esté en el área, de que Dios está aquí en la casa, de que Dios, así como lo usa Él, me puede usar a mí. Pero nosotros nos ponemos tristes la naturaleza humana, ¿verdad? Se activa en ese momento. Y es algo importantísimo porque dice el salmista David, en uno de los salmos, no recuerdo exactamente cuál, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está escrita en medio de mi corazón. Aleluya. Amén. Y oigan lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 3, verso 3, donde dice: siendo manifiesto que somos carta de Dios, expedida por nosotros, escrita con tinta, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Amén, o sea, eso que David decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está escrita en medio de mi corazón. En el nuevo pacto ya no se refiere a David, sino que Pablo dice nosotros, habla en plural. En plural, nosotros, usted que por fe creyó en Jesús. Dice,
está escrito en las tablas de nuestro corazón. O sea, no tiene Ya que no ver con el tinta. conocimiento. Él dice, ya no con tinta, sino Exacto. que está escrita en la tabla de nuestro corazón. En la tabla de carne de nuestro corazón. Amén. O sea que ya eso, ya ese pacto está en nosotros metido en lo más profundo. Porque cuando usted acepta a Cristo, es cuando usted dice al mundo, bueno, como tú leíste, el mismo Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se fueron, salieron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ese pacto de Cristo lo escribimos no en tabla visible, no con tinta, sino con esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Fue escrita en nuestros corazones. Wow, eso es tremendo. Dense cuenta que la vida en el Espíritu, por naturaleza, rechaza y huye del pecado. Usted no vive sin pecado por la cantidad de letras que usted tenga en su cabeza o por su inteligencia, ni por la cantidad de obras que usted haya hecho para el Señor, ni por los títulos que tenga. Usted no vive en pecado por nada de eso. Usted vive, sin pecado por nada de eso. Usted vive sin pecado por el Espíritu de Dios que mora en usted. Amén. Que le contrita, que le corrige, que le guía por el buen camino. Y a eso que se refiere Pablo cuando dice que ahora esa guianza está escrita en tablas de carne en nuestro corazón, porque se hace parte de nuestra naturaleza. Y por eso es que somos libres de condenación, porque bajo esa guianza no andamos contrario a la voluntad de Dios, sino que hacemos lo que Él desea que hagamos. Usted se imagina que cada vez que usted va a tomar una decisión durante el día, una decisión que quizás comprometa su integridad o su vida, usted tenga que ir a un verso de la Biblia directamente. Claro, la palabra dice que hay que meditar en la palabra. Claro que sí, pero su propio espíritu dentro de usted, cuando usted realmente vive en el Señor, le va a corregir y le va a guiar a hacer lo correcto. Y eso es lo que dice la palabra cuando dice la letra mata porque condena, porque no somos capaces de cumplir todo. Muchas veces aspiramos, sí, a vivir una vida que agrada a Dios. Pero independientemente usted cumpla todo, sin el sacrificio de Cristo, usted no es salvo ni es reconciliado con Dios. Porque lo que Dios estableció fue que a través de Cristo nos reconciliemos con Dios. Amén. Aleluya. Así es. Bueno, estamos casi llegando a la parte final del programa. Agradecemos de manera especial a mi hermano Joel, que está ahí. Dice que está conectado, a Luis, a Wilfredo de León, a Aníbal, a todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mire, enviamos también saludo a Estrella, a nuestro amigo Edward, a Julio, un saludo especial. Enviamos también saludo a Alejandra. Alejandra nos pide orar por Juan Miguel Flete, que está grave, lo haremos al final. En el nombre de Jesús. Sí, es urgente, sí. Juan Miguel Flete, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amado Dios que moras en las alturas, Señor, te presentamos a Juan Miguel Flete, Dios mío. Mira, tú conoces la condición en la que él está. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Trasládate al hospital o clínica donde esté y pasa tus manos poderosas. Que se haga tu voluntad, Señor amado. Señor, mira, Señor amado, clamamos por él, Dios del cielo, por tu sangre, Señor. Creemos que esa sangre preciosa puede pararlo, puede sanarlo, puede restaurar. Padre, en el nombre de Jesús, él está en tus manos, Dios. Haz conforme a tu voluntad, para gloria y honra tuya, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Padre, pedimos para Juan Miguel Flete una oportunidad. Tú eres un Dios de oportunidades. Te pedimos, Señor, que uses esta circunstancia para que Él te acepte y te conozca. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que esta enfermedad no sea para muerte, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios de pacto, lo demuestra la Biblia. Desde Adán
hasta hombres poderosos que Dios, o sea, cuando digo poderoso es porque Dios lo usaba. Amén. No crea usted que porque ellos sí eran lo que, no, era que Dios estaba con ellos. Podemos ver la unción que tenía Elías, la unción que tenía Eliseo, las condiciones que le puso Dios a Noé, como decía Estefanía, porque Dios le dijo a Noé, mira, vamos a hacer un pacto. Te prometo que de hoy en adelante, cada vez que tú veas un arco iris en el cielo, eso da indicio de que la tierra no se acabará con agua. Y así sucesivamente. Dios está buscando un hombre que acepte el pacto que Él quiere hacer con nosotros, contigo, conmigo. Bajo la gracia, Cristo está dispuesto a hacer contigo lo que tú permitas. ¿Por qué fue que Pedro caminó sobre las aguas? Porque creyó. Creyó en ese pacto. Que Pedro dijo, si eres tú, di que yo vaya. Y Cristo le dijo, ve. Pedro no caminó sobre el mar. Suena loco lo que voy a decir. Pedro no caminó sobre las aguas. Ni verificó en la Biblia, pero otra gente ha caminado sobre Claro. las aguas. Si eso no está escrito, entonces no. Pedro caminó sobre la palabra que Cristo le dijo. Cristo le dijo, ven. Y él creyó y se desmontó de la barca y empezó a caminar. Ahora, ¿cuándo dejó de caminar sobre las aguas? Cuando quitó la mirada de Cristo. Entonces, así como Pedro caminó sobre las aguas, tú lo puedes hacer. Lo digo, hermano, porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y solamente, hermano, creer y obedecer al pacto de Dios es lo que trae a nosotros regocijo, trae paz, trae alegría, trae prosperidad, trae sanidad. Hay gente que, hermano, que el doctor le dijo, ya no hay más oportunidad. Pero creyeron a esa palabra que un día Dios dijo, yo voy a hacer de ti que muchos lleguen a mí por ti, te voy a utilizar. Y están ahí predicando porque se aferraron a esa palabra. Dios es un Dios de pacto. Dios no rompe los pactos. Nosotros podemos desobedecer, podemos ser cabezadura, pero Dios se mantiene fiel. Ahora, ¿qué requisito quiere Dios? Lo único que le dijo a Abraham, sencillamente, que tú andes delante de mí correctamente. Amén. Amén, amén. Oramos ya para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, tu palabra ha sido hablada, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que seas tú tocando los corazones, Señor. Sí, Señor, en el nombre Que seas tú, Señor, renovando el entendimiento. Gracias. Que seas tú derramando espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de entendimiento, espíritu de poder y de conocimiento de Dios. Sé tú, Señor, renovando tu pacto, Señor, con cada uno de tus escogidos en este tiempo. Si alguno, Señor, está tibio, si alguno se ha apartado de ti, Señor, te pedimos que lo atraigas a ti con lazos de amor. Que seas tú, Señor, poniendo en ellos el querer como el hacer para que cumplan tu buena voluntad. Que valoren, Señor, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por encima de todas las cosas. Que te amen por sobre todas las cosas. Que sean reconciliados con Cristo una vez más esta noche. Que tú avives su fe, porque sin fe es imposible agradarte. Padre, que toda persona que ahora mismo esté confiando en su propia capacidad, en sus propias obras, en sus propios recursos, Señor, tú les des convencimiento, Padre, de que el cumplimiento de tu pacto es tuyo. La promesa la cumple el que la da, no el que la recibe. Así que te pedimos, Señor, que te glorifique, que ordenes los pasos de tus hijos, Señor, que todo el que escuche esta palabra, Señor, alinee su corazón, su pensamiento, su conducta con tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a glorificar el nombre de Jesús y a valorar su sacrificio por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado a la parte final. Agradecemos a Dios porque usted estaba ahí conectado. Será hasta el viernes, Dios mediante, de 7 a 8 de la noche, Nueva Vida en Cristo, a través de Radio Nacional 380. Cada viernes, de 7 a 8, Nueva Vida en Cristo, estamos aquí. Acuérdese también de buscarnos a través de YouTube para que vea los programas también a través de YouTube como Nueva Vida en Cristo.